Voy a, voy a habilitar el chat, por favor. Bien, continuando la sesión de anoche, ¿tienen algunas preguntas? Diga, Gonzalo. Buenas noches. Buenas noches. A ver, esperaremos a que sus demás compañeros se contacten, se conecten. Estamos con 34 personas. Doctor, buenas noches, le habla Anabel. Anabel, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo está, doctor? Quisiera preguntarle, mientras tanto, Perfecto. doctor, mi consulta es, primero evidentemente la tesis está dividida por los capítulos, ¿no? Entonces, algo que quisiera que me aclare es, ¿cada capítulo tiene que tener su conclusión? No, sino que al final de todo el trabajo de la tesis, al final se ponen conclusiones. Conclusiones. ¿Ya? Entonces, inclusive ni siquiera se pone numeración, directamente las conclusiones. Claro. Y esas conclusiones, más bien, entonces, en ese espacio van a estar las diferentes conclusiones. Entonces, pone como subtítulo conclusiones. Por ejemplo, aquí aquí están como subtítulo. Las conclusiones no llevan numeración acá. Entonces, aquí... Ramiro, ¿puede silenciarme, por favor? Hay micrófonos, ¿me pueden silenciar? ¿Me pueden silenciar? Ya. Entonces, en las conclusiones, entonces aquí tiene que poner un párrafo introductorio. Que puede ser 3 líneas. Entonces, aquí va a utilizar viñetas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, una viñeta puede ser esta. Entonces, aquí ya redacta la conclusión. Pero las conclusiones tienen que ser concretas, Anabel, porque las de ustedes estaban demasiado ampulosas, sus conclusiones. Inclusive había incorporado algunos algunos aportes teóricos que los ponía entre comillas. No, las conclusiones es decir, a la relación que se arriba dentro de toda la investigación. Entonces, esa es una producción propia de usted. Esto significa de que aquí no se pone nada, yo solamente le estoy poniendo un orientador. Por cada capítulo se trabaja por lo menos 2, por cada capítulo, 2 conclusiones. No necesita, entonces solamente aquí puntea, aquí pone la viñeta y aquí continúa la conclusión. Entonces, aquí ya viene para el segundo capítulo, las conclusiones del segundo capítulo. Porque usted me ha puesto las conclusiones al concluir cada capítulo, ¿no ve? Sí, no, eso tiene que retirar y sus conclusiones tienen que estar mucho más reducidas. Entonces, aquí está, estas 2 pueden ser del segundo capítulo. Del tercer capítulo,
Aquí están las conclusiones, ¿no? Entonces, luego entra también sin numeración las recomendaciones. ¿Cuál sería la primera recomendación que usted hiciera en su trabajo? En función a los resultados, la primera recomendación que yo haría sería que haya una acción, ¿no? Una actividad en pro de la concientización y la socialización del concepto, de la definición de lo que viene a ser la... No. En ese caso, la primera recomendación es la aplicación. Se recomienda, entonces, se recomienda la aplicación de la propuesta. De la presente propuesta. trabajo, claro, lo que está Sí, recomendando que se debe aplicar el trabajo que usted ha hecho, ¿no? Y en este caso va a recomendar la aplicación de su propuesta. Después, otra recomendación puede ser en tiempos, ¿no? Otra recomendación, como son cursos que están direccionados a docentes, la propuesta, etcétera, entonces, lograr en este caso inclusive de que la facultad puede emitir una resolución del consejo facultativo para lograr la asistencia obligatoria de todos los docentes a los cursos a la parte de la capacitación, ¿no? Entonces, las recomendaciones están dirigidas al cómo se va a ejecutar la propuesta. Es el cómo. ¿De acuerdo? Ya, le estoy entendiendo, doctor. Esto también relacionándolo con, dentro de mi propuesta, estoy haciendo énfasis de que va a haber una coordinación, en este caso, con el vicedecanato. Claro, en ese caso. Dentro de lo que vendría a ser también, tengo que nombrar ello, ¿no? No, claro, aquí se puede, entonces usted puede recomendar de que se cree una comisión formada por autoridades de la facultad y otras autoridades quienes puedan llevar adelante la ejecución de la propuesta y hacer el seguimiento a los resultados que se esperan alcanzar, ¿no? Ese tipo de recomendaciones va a ser ese cómo se va a ejecutar esa propuesta. ¿Puedo hablar? Un segundito. Estoy planteando eso en mi propuesta. ¿De acuerdo, si decía Anabel? que si todo... Sí, si le está entendiendo, eso está en mi propuesta, entonces en base a ello tengo que hacer la recomendación. Las recomendaciones, bien, cómo gracias, va a aplicar la propuesta. Muy bien, gracias. Muy bien, Denis. 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 ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Sí, profesor. Usted es Ramón, ¿no? Sí, el mismo. Dígame. Desde el momento en que empecé a elaborar el perfil hace 10 años atrás, para la tesis, me nombraban tutores y cada uno completamente irregulares. Nunca pude tener un tutor que valga la pena. Actualmente he nombrado otro y ocurre de que él está con problemas familiares, pero el perfil lo tengo prácticamente casi terminado. ¿Será que se lo puedo enviar? Ya. Quiero llegar justamente, esperaba que más... estamos con 58 participantes. 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65. Nos faltan 8 que se conecten. Quería llegar a esa parte. Por favor, ya no voy a revisar. Escúcheme.
ya no voy a revisar los perfiles, porque me han mandado varios perfiles. Los que he empezado a revisar y los he enviado con las observaciones a los correos de ustedes, casi todos los perfiles que he revisado tienen las mismas observaciones. ¿Eso qué significa? De que van a tener ustedes que adecuar, en este caso, sus perfiles al trabajo que estamos haciendo ahora. Van a adecuar a la guía metodológica con la cual están trabajando todo lo que tienen ya trabajado en su perfil antiguo. Porque son las mismas observaciones casi todas. Es decir, no hay una relación, muchas veces no hay una relación entre la formulación del problema y el objetivo general. No hay una relación entre el problema y el título de la tesis. No explican, no hay una explicación lógica en la parte metodológica. Algunos ponen, vamos a encuestar a 30 estudiantes. Y habíamos dicho ayer de que no. Es decir, tenemos que justificar el porqué de ese número de encuestados. Y para eso habíamos dicho que ustedes tienen que revisar el libro de Malotra, donde van a encontrar toda esa información de la teoría del muestreo. Entonces, les pido por favor de que ya no solamente voy a revisar tesis que están avanzadas. Hay tesis que están con el 95% de avance, hay tesis que están con el 80%, hay tesis que están con el 60%. Solamente voy a revisar los documentos que me están mandando como tesis y que para ustedes me han puesto que son tesis que ya están concluidas o tesis para concluir. Lo que se busca fundamentalmente en este caso es recuperar todo ese trabajo que han desarrollado ustedes y darle tal vez algunas características y una lógica para tener ya los trabajos, y esperamos que el primer grupo de tesis puedan defenderse dentro de 15 a 20 días. El primer grupo sale dentro de 15 a 20 días. Otra pregunta, profesor. Ya le expliqué de los tutores, lo problemático que ha sido. No vale la pena repetir. Por eso, ahora lo que vamos a hacer es, permítame. Lo que vamos a hacer es de que justamente este curso sirve para eso, ¿no? Es decir, vamos a uniformar criterios metodológicos, criterios de contenido, ¿no? Porque a veces el tutor tiene una forma de direccionar, en este caso, la elaboración del perfil y la elaboración de la tesis. Otros tendrán otro criterio y otro formato. Entonces, lo que vamos a hacer acá, estamos vamos a uniformar todos los trabajos que van a tener las mismas características. Los temas serán distintos, pero van a tener las mismas características metodológicas y casi van a responder al mismo formato del índice, porque en el perfil van a incorporar un índice tentativo de la futura tesis. Todos van a tener esa caracterización. Entonces vamos a uniformar los trabajos. Y eso va a significar, a la pregunta que me hacían en relación a los tutores, de que los tutores van a trabajar con ustedes en base ya a ese formato que se está definiendo en este curso de actualización. Muy bien. Entonces, eso nos da a nosotros es decir, ya no va a ser tan discutida la situación de que el tutor dice que quiere utilizar este formato, el otro quiere utilizar otro formato. No. Entonces, todos van a trabajar bajo estas características para que las tesis puedan tener y deban tener, es decir,
casi un formato único. Y es por eso que tenemos que darle, es decir, una lógica al trabajo. ¿Cómo nosotros buscamos o logramos darle la lógica al trabajo? Es en base a la guía que les he pasado. Y esa guía, si ustedes ya deben tener el libro seguramente de Hernández Sampieri, la guía está en base al libro de Hernández Sampieri, que es Metodología de la Investigación, y a uno o dos libros de Ezequiel Anderek, que es la parte que Anderek trabaja las investigaciones cualitativas. Entonces, lo que yo he hecho es sistematizar gran parte del contenido del libro de Sampieri, ¿no?, en la guía, pero dándole una relación mucho más didáctica y aplicativa. Porque muchas veces leemos y seguimos leyendo libros sobre metodología y nos enredamos más. Porque no son claros, no son concisos, en muy pocos ponen ejemplos. En cambio aquí la guía es seguir los pasos, lo que dice la guía. A la pregunta tienen que poner las respuestas. A la pregunta, las respuestas. Y por eso vuelvo a repetir. Un buen perfil, un perfil bien elaborado, 50% de la tesis está hecha. Porque después ya es rellenar nomás. Y según se va revisando la literatura, se puede aumentar, porque como hay un índice tentativo que va a existir en el perfil de tesis, entonces en la elaboración de la tesis, ya según se va revisando la literatura, se pueden aumentar más subtítulos, más títulos, etc. Pero ya tenemos un norte muy bien trazado. Tenemos un objeto de la investigación muy bien delimitado. Y el problema que es cuando ahora me he puesto a revisar los perfiles, ya, es decir, no han delimitado el objeto de investigación. Por eso que no hay una relación lógica, un encadenamiento entre los objetivos específicos y el futuro desarrollo capitular que van a tener. Y tampoco hay una relación entre el planteamiento del problema, ¿no?, la pregunta problemática y la hipótesis. Entonces, existiendo esos vacíos o esas contradicciones, decíamos ayer también, y eso se debe fundamentalmente a que no han delimitado el objeto. Aquí me hace falta la de escritorio. El objeto de investigación. Hay que delimitar muy bien. Como poníamos, por ejemplo, ayer el ejemplo de Anabel. ¿No? Cuando hemos visto ese objeto de investigación y hemos delimitado ese objeto de investigación. Y esas cuestionantes, esas preguntas que nos hacíamos en relación a ese objeto. Ese punteo que hacemos del objeto de investigación. Entonces, eso nos permite a nosotros ya establecer, es decir, cuál va a ser mi objetivo general, cuál va a ser el problema, cuáles van a ser las subpreguntas. Y, por ejemplo, no hay una relación, veía en los perfiles, no hay una relación. A veces me plantean, han planteado directamente 4 preguntas problemáticas. No sé cuál de ellas es la que me va a ir a tributar al objetivo general y a la hipótesis. No sé, han puesto ahí 4 o 5 preguntas problemáticas. Y tampoco las preguntas problemáticas me iban a tributar a los objetivos específicos. Entonces, todo tiene una lógica. Y es por eso que la guía, por eso que las primeras 17 preguntas de la guía están sistematizadas también en el cuadro. ¿No? Y en el cuadro ustedes han visto y han debido leer y releer y repensar el cuadro que les he enviado. Identificado el problema. Así, planteado el problema, formulado el problema. Las subpreguntas problemáticas, el objetivo general, el objetivo específico y con la hipótesis ya tenemos. Ya tenemos allanado grandemente el trabajo porque está... Ese cuadro nos permite delimitar también exactamente lo que queremos hacer. Por eso que tiene que haber una relación muy, muy lógica entre
en este caso, cuando nosotros en el cuadro se establece y se pregunta, ¿qué pasa en el ámbito espacial en relación al objeto de investigación? ¿Qué está sucediendo? Ahora, ¿cuáles son los síntomas o hechos que se observan en ese objeto? Entonces, hay que dar respuesta, el segundo cuadro da respuesta, o se responde mirando al primer cuadro, a la primera columna, ¿no? La tercera columna, causas del problema, hechos o situaciones que lo producen. Entonces, hay una relación, en este caso, lógica entre cada uno de estas preguntas que nos hacemos y que nosotros las respondemos y las coordinamos. Entonces, eso nos permite no desviarnos, de que no haya contradicción entre el problema, entre el objetivo, entre la hipótesis, etc. Hay algunas tesis que ya están semi avanzadas, por ejemplo, pero van a tener que otra vez también readecuarse porque el problema no está bien formulado el problema. El problema no me da solución, es decir, el problema no está bien planteado porque la hipótesis no me da solución a ese problema. Entonces, en ese caso a pesar de que hay algunas tesis que están con un 30, 40% de avance, van a tener que adecuarse nomás y tener que modificar esa parte de que va a ser la primera parte, la parte introductoria de su trabajo para ir viendo, ¿no? Ir desarrollando y tal vez aumentando mayores componentes teóricos, etcétera, pero siempre mirando, en este caso, esos componentes, ¿no? Dígame, Denis está con la palabra. Sí, yo, profesor. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta más usted tiene? Sí, solamente quería comunicarle de que mañana va a ser difícil asistir a clases. Voy a demorar un poquito tarde voy a entrar. Ya, no hay problema. Perfecto. La manito, bájemela, por favor. Hay un micrófono del precioso. Yanira, adelante. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Disculpe, bueno, decía, ¿no?, que ya no va a recibir más perfiles, que trabajemos adecuando a la guía, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, nosotros tenemos que solicitar el tutor a dirección, ¿no es cierto? Antes de trabajar. No, pero ya pueden ir trabajando. Ustedes desde ahora tienen que ir trabajando, ya respondiendo las preguntas. El viernes tienen que presentarme el primer trabajo, que ya es, hay un primer trabajo sobre el cuadro. No, hay otro antes. El cuadro es para el sábado, si no me equivoco. Hay otro trabajo. ¿Tienen ustedes ahí el plan? 16 preguntas. Ahí a las 16 preguntas. 17. Espérese. El primer trabajo. El primer trabajo es presentar el tema y el tutor. Exactamente. Creo. Es presentar el tema. El primer trabajo es el tema. El segundo trabajo es el cuadro. Entonces, hemos quedado con el posgrado de que les van a preparar una lista de docentes donde ustedes van a escoger, les darán el teléfono al posible tutor y hablarán con él para que pueda ser el tutor de su trabajo y que les pueda acompañar. Lo que nos interesa es que haya un acompañamiento. Un acompañamiento claro, en la elaboración del trabajo, ¿no? ¿Cómo? No entiendo. Claro, justamente eso le preguntaba licenciado, porque en la reunión nos dijeron que aquellos que tienen su perfil pueden cambiar de tema y volverlo a hacer de nuevo, ¿no es cierto? Exacto. O si no, solicitar nuevo tutor, porque también cada tutor creo que solamente puede estar con 5 estudiantes, ¿no? Entonces, eso también queremos saber, porque algunas veces, por ejemplo, en mi caso, eso ha sucedido que yo he solicitado tutor y cuando ya solicité, yo hablé con el tutor, me dijo, bueno, pero cuando ya solicité dice que ya estaban 8.
Entonces ya no podía y tuvo que hacer al sorteo quién iba a ser, iba a trabajar con ese tutor. Entonces, para evitar eso, sería lo más antes posible, ¿no? Porque Exacto. ese problema, ¿no? Sí, Entonces, pero de para que todas, quede perdón, claro todo, de todas maneras, Yanira, yo voy a hablar mañana con el posgrado, vamos a ver si puede haber una excepción también, ¿no? Porque son 64 personas que van a, por lo menos 60 que van a elaborar ahora las tesis. Entonces, tal vez el banco de datos del banco de docentes, posibles tutores, tal vez no alcance. Entonces, habrá tal vez que pedir que saquen una resolución facultativa o una resolución del posgrado donde pueda aumentarse el número de tutorías para cada tutor, ¿no? ya. Y ahora, por favor, decía el primer grupo va a defender de aquí a 15 días. Eso no he entendido muy bien. Sí, yo creo máximo, máximo será en un mes. O 20 días, máximo un mes, el primer grupo que va a defender las tesis. La tesis. Las tesis. Es decir, estamos trabajando sobre reloj. O sea que todos los que estamos acá tenemos que terminar defendiendo la tesis. No. Es que hay tesis que ya estaban hechas o casi concluidas. Estamos haciendo los ajustes, estamos haciendo, mejorando, actualizando, etcétera. Entonces, esas van a ser defendidas dentro de 20 días a un mes. El primer grupo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? La manito, por favor. ¿Algo más, Yanira? ¿Me la puede bajar la manito, No. Yanira? Sí. Gracias. Ya un ratito. Adelante, Richard. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches. A mí me gustaría estar en ese grupo, profe, que usted está proyectando de aquí a 30 días, un poquito más, un poquito menos. Y en ese sentido, estoy expectante a que usted me pueda hacer alguna observación sobre la información que ya le he cruzado. En todo caso, bueno, vamos a mañana presentar pues la primera parte del tema de investigación, pero le encargo, querido profe, Sí. por favor. Tienen que darme, por favor, tiempito, porque hay trabajos que están con 250, 200 hojas y tengo que leer todo. Eso. No, No, el mío entonces, tiene 74 páginas, profe, querido. igual. ¿Ya? No, entonces, por favor, eso les pido. Es decir, es bien tedioso. Seguro. ¿No? Les pido, por favor, un poquitito de paciencia, de tolerancia, porque hay que revisar todo y leer un trabajo es leer del principio al final. No puedo ir picoteando porque hay que leer todo, ¿no? Entonces, para poder hacer las observaciones. No se preocupe que ya denme un tiempito más para poder revisar su trabajo y hacer las observaciones y usted las pueda, en este caso, adecuar. Lo que sí en el caso de las tesis que ya están adelantadas, o los trabajos que están adelantados, lógicamente que tienen que actualizar, ¿no? Tienen que actualizar al contexto de este momento, o por lo menos de este último semestre. Está bien, profe, gracias. Perfecto. Las manitos, retírenlas. ¿Alguna pregunta más? Dicen buenas noches, le habla Yomar. Una consulta, una vez terminado Yomar, tu curso dígame. de actualización, ¿cuánto tiempo tenemos para defender nuestra tesis? Yo me imagino que en base a terminando este curso, después tienen que hacer el otro curso. Me imagino que estamos a abril, mayo, junio, hasta agosto van a defender. Pero poniéndose las pilas, ¿no? Dicen, Dígame. ¿Y cuánto es el tiempo máximo? ¿Perdón? El tiempo máximo una vez que termine este curso de actualización,
Creo ¿A que qué les da, tiempo? creo que lo que se estaba viendo, y por lo menos lo que se estaba trabajando en humanidades, donde doy, en la Gabriel, donde doy también, soy docente, se estaba viendo hasta agosto. Lo mismo va a ocurrir seguramente, sí, es lo mismo va a ser en la FICH. Hasta agosto tienen que tener concluida la tesis, porque hay que hacer la parte administrativa, ¿no? Que eso es tedioso también. Hasta diciembre el plazo, creo, profe. Para defender, pero para presentar va a tener que ser agosto. Sí, para defender. Sí, entonces para defensa hasta diciembre, entonces hasta agosto hay que tener las tesis listas porque tienen que ir a los lectores tienen que observar, tienen que regresar las tesis con las observaciones para que los postulantes tengan que enmendar esas observaciones, etc. Entonces hasta agosto tienen que estar las tesis concluidas para que pasen a lectores. Hola. Sí, profesor. Dígame. Quería que por favor pudiera un poquito ampliarnos sobre la presentación de la primera tarea, el detalle para el día de mañana, creo viernes, es para el viernes. Sí, es el tema. Y, Tienen que definir el tema que van a trabajar. Es decir, el tema de investigación, ¿no? Y ese ya. tema, lógicamente que, es decir, para esta primera instancia todavía lo vamos a determinar como tentativo. Un tema tentativo. Para el trabajo del sábado, que en este caso es el cuadro, ya ese tema como va a estar ya sistematizado en la caracterización de la planilla, ¿no? Del cuadro. Entonces ya de ahí tiene que surgir ya el tema definitivo. Una vez que se trabaje el cuadro, ¿no? Ya su tema va a ser definitivo. Eso ya no se puede mover. Muchas gracias, profesor. Perfecto. Luis Alberto. Luis Alberto levantó la mano. Perdón, buenas noches, doctor. Buenas noches. El trabajo que vamos a presentar el día de mañana, ¿lo vamos a hacer a su correo o a través del WhatsApp? No, todo es por correo. Ah, todo es por correo. Todas las entregas de los trabajos es por correo. Entonces, tiene que llevar una etiqueta, el trabajo que diga primer trabajo, Fitch, curso, metodología. Muchas gracias. Gracias, doctor. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Daniela. Licenciado, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. La consulta es, ¿nos va a continuar mandando los enlaces de las clases grabadas? Sí, sí. Esto para poder luego compartir con nuestros tutores y pues sigamos, ¿no? la metodología que está utilizando usted para que se adecue también el tutor. Sí, lo que ha pasado de que hoy todo el día he estado revisando las tesis y no me he dado tiempo para poder grabar y volver los videos, volver ver los YouTube y mañana lo voy a hacer en la mañana, por favor, hasta mediodía ustedes ya van a tener de la clase de ayer y de la clase de hoy día los videos. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Ya sí. Licen, buenas noches. Buenas noches. Licen, bueno, yo por un tema de trabajo estoy tratando de conectarme desde el campo, ¿no? Ya. Pero, bueno, no sé cómo lo han visto desde el comienzo, en el entendido y a manera solo de sugerencia, en el entendido de que hay varios que obviamente ya están en esta etapa casi de finalización de sus trabajos de investigación, y hay otros que probablemente estamos con todavía esa angustia de concretar nuestros perfiles y que lleve toda esa línea metodológica que usted nos está planteando y esa secuencia en todo el contenido.
Entonces, bueno, no sé cómo lo trabajaron, cómo lo plantearon, pero no sé si sería oportuno tal vez trabajar día por medio con el grupo que tal vez usted ya quiere priorizar y que en 15 días pueda salir, y el otro grupo que estamos tal vez un poco más retrasado, más afligido, porque escuchamos las intervenciones y en muchos casos, obviamente no hemos llegado a esas etapas en las que ellos, a las problemáticas o problemáticas metodológicas que están teniendo, no sé, pues, con el análisis de su levantamiento de campos, datos estadísticos, su sistematización y demás. Entonces, no sé cómo lo vieron, si desde esa perspectiva han logrado clasificar al grupo, porque obviamente son, no sé, 60 y tantos compañeros, y que, como le digo, ¿no? O sea, tratar de entenderlo en el avance que ellos están con otro tipo de aflicciones, y obviamente, como usted lo dice, hay un grupo que está priorizado, el otro grupo que tenemos que ir avanzando también, ¿no? Sí, Entonces, perdón, todo con el grupo que se está priorizando, yo trabajo con cada uno de ellos de manera individual. En la tarde trabajo, en las mañanas o en la tarde trabajo con ellos. Los llamo y les digo, esto hay que hacer con esto. Entonces, ellos están participando aquí para tener mayores luces solamente, pero con ellos está haciendo un trabajo individual. ¿De acuerdo? Está bien, doctor. Perfecto. ¿Alguna pregunta más, Cristina? Bien, entonces continuamos. Vamos a ver ahora la experimentación. Esto involucra la modificación deliberada de algunos factores, es decir, la sujeción del objeto de experimentación a estímulos controlados. En este caso, ninguno de ustedes va a elaborar un trabajo experimental, porque un trabajo experimental significa que tiene que ingresar a un laboratorio, se tiene que hacer una manipulación de esas variables, ¿no? Hay que estimular, son estímulos controlados. Entonces, según estaba viendo, y cada vez me pongo a revisar también más la lista de los participantes, es pues un grupo bastante heterogéneo en relación a la profesión, ¿no? Porque tenemos médicos, tenemos licenciados en idiomas, tenemos ingenieros agropecuarios, enfermeras, licenciados en ciencia de la educación, psicólogos, informáticos, abogados, trabajadores sociales, contadores públicos, cirujanos, ambientalistas, ingenieros en petróleo. Es decir, tenemos un surtidito muy grande, odontólogos, etc. Entonces, a ver, un ratito. Ya. Entonces, eso significa, ¿no? De que ninguno va a trabajar y va a demostrar algo en un laboratorio. No hay. Entonces, la parte de la experimentación no va a ser es decir, no va a ser un trabajo experimental, una tesis experimental, ¿no? Porque la experimentación va a modificar los hechos para observarlos, estudiarlos, analizarlos, etc. Y se tiene que manipular, en este caso, las condiciones que provocan el fenómeno para descubrir propiedades o relaciones que se desprenden del fenómeno y lograr la investigación de estos. Bien, ahora vamos a ver cómo encontrar el tema de investigación, que seguramente muchos de ustedes están con esa disyuntiva todavía, ¿no?
El tema tiene que estar direccionado, por eso les decía que reviso siempre la profesión de ustedes. El tema tiene que estar direccionado a su carrera de pregrado, necesariamente, ¿no? Al pregrado, porque ustedes tienen los saberes, las destrezas, los conocimientos, etcétera, que han adquirido en el pregrado. A esto se tiene que añadir, es decir, la temática de la maestría que han cursado. Y la mayor parte de ustedes han cursado la maestría en educación superior. Entonces, tienen que escoger algún tema, ¿no? Por eso que en el cuadro justamente hay que ver ese ámbito espacial, ¿no? Entonces, mi objeto de investigación puede ser la deserción estudiantil en tal carrera, puede ser las estrategias de enseñanza que se deben aplicar a una asignatura en concreto. Entonces, tengo que determinar bien, es decir, mi objeto de investigación. ¿Qué es lo que quiero investigar? Este objeto. Y ese es lo que ustedes tienen que preguntarse, ¿no? Ese objeto de investigación. Los que ya tienen el perfil, por ejemplo, tienen que redefinir su objeto de investigación. Tal vez no está muy claro ese es su objeto de investigación y tengan que repensar nuevamente en si ese objeto de investigación que tienen en su perfil realmente se adecua también a la realidad actual, ¿no? A la realidad actual. Y otro elemento que cuando nosotros identificamos el objeto que queremos trabajar, que queremos investigar, otro elemento fundamental que no debemos ver es la obtención de la información. Es decir, vamos a tener acceso a la información. Ahí surge la interrogante. En este caso, por ejemplo, creo que algunos de ustedes están fuera de Camiri. Hay uno creo que está en el Brasil, otros están, no sé, están en La Paz, etc. Entonces, van a tener que establecer la información. Es decir, van a tener acceso a la información. Por ejemplo, si van a querer trabajar sobre una temática de gestión educativa, van a tener la información, el acceso a la información de esa universidad o de esa facultad o de esa carrera en particular sobre la gestión que están desarrollando, porque su propuesta es mejorar esa gestión. Entonces, esa interrogante también tenemos nosotros que tomar en cuenta el momento en que vamos a establecer cuál va a ser mi objeto de investigación, ¿no? Y este objeto tiene que estar lógicamente relacionado a la carrera que han cursado en el pregrado y lógicamente a la maestría que han cursado, ¿no? Creo que son 3 creo que son en ambiental. El resto son la maestría en educación superior, ¿no? Entonces hay que ver esos componentes para determinar el objeto de investigación. Por eso decimos que la investigación se origina en ideas. Es decir, tiene que haber una idea. ¿Qué quiero investigar? ¿Qué me interesa? ¿Tengo información? ¿No tengo información? Esa idea, lógicamente, que luego va a identificarse como el objeto de investigación. Y como ayer veíamos y hemos descrito, hemos punteado ese objeto de investigación, como en el caso de Anabel, por ejemplo, ¿no? Eso mismo tienen que hacer ustedes, es decir, que de este objeto tengo que buscar la especificidad, delimitar mi objeto. Una vez que está delimitado este objeto,
Entonces, una vez que está delimitado este objeto de investigación, el objeto a veces es muy grande, entonces tengo que delimitarlo. Una vez que lo he delimitado, ¿no? Ya tendré que ir punteando qué voy a ir viendo de este objeto, en qué contextos. Y al final aquí de esta presentación van a ver, es un cuadro que seguramente ustedes lo deben conocer si yo he sido docente de ustedes. Siempre yo empiezo cualquier módulo que imparto en la maestría de educación, siempre parto con esa diapositiva porque son los niveles de intervención que se tienen en la educación, ¿no? Entonces eso nos permite a nosotros ver qué parte voy a trabajar. La parte de gestión, la parte de legislación, la parte de política, el aula, ¿qué voy a trabajar? De manera macro para después ir aterrizando a lo específico y después determinar ya claramente mi objeto de investigación y qué componentes va a tener mi objeto de investigación. Y esos, en este caso, esos componentes que luego van a pasar a ser variables de mi objeto de investigación. Por eso decimos que este objeto van a ser con ideas. Y las ideas tienen que estar muy cerca a la realidad. Es decir, esas ideas no pueden ser, pues, irreales, ¿no? Y, lógicamente, si tienen que responder a la realidad, esa realidad también tendrá que estar establecida en el contexto. Es decir, en el contexto. Y ese contexto va a determinar en la parte, es decir, la parte espacial, ¿no? Del trabajo. En qué espacio, en qué tiempo se va a realizar. Ahora, nuestro fin es conocer lo desconocido. Pero tenemos que tener nosotros, en este caso, una idea. Y esa idea, ¿no? Esta idea va a estar estrechamente relacionada, esto acá, a lo desconocido, pero no es en este caso tan desconocido, ¿no? Porque esto va a responder, esta idea va a responder a los saberes que ustedes han adquirido en el pregrado y los saberes que han adquirido al cursar la maestría. Solamente que se va a trabajar, se va a averiguar, se va a indagar con una, en este caso, con mayor profundidad, ¿no? Y con una base científica en el trabajo que va a ser la tesis. Ahora, estas ideas, lógicamente que van a surgir de lecturas, pueden ser de hechos, seminarios, de los módulos que han cursado en la maestría, de las asignaturas que han cursado en el pregrado, etc. De algún lugar tiene que haber nacido esas ideas, ¿no? O esa idea. De algún lugar tiene que haber surgido. Eso determina de que se tenga que plantear un tema muy concreto. Y lógicamente que ese tema va a surgir de mi objeto de investigación. Es decir, ¿dónde quiero trabajar? ¿En qué parte quiero trabajar? Y como ese objeto está muy bien delimitado, entonces ya automáticamente va a salir el tema concreto. Por eso que ese tema no debe basarse en especulaciones. El tema debe ser novedoso y tiene que estar estructurado.
Es decir, no vamos a poder desarrollar un tema, una tesis con un tema que sea irrelevante y que sea un tema que no sea tal vez muy comprensible para muchos. El tema tiene que tener una relevancia social, educativa, etc. Tiene que tener una relevancia. Y además, ese tema va a ir a solucionar un problema. Por eso que el tema también siempre, al principio decíamos, es tentativo también el tema, ¿no? Porque una vez que se trabaje el problema, las subpreguntas del problema, el objetivo general, los objetivos específicos, etcétera, entonces ahí nos vamos a dar cuenta, nosotros nos damos cuenta que mi tema va a estar direccionado, generalmente el tema está direccionado a la propuesta, es decir, al último objetivo específico. En temas, proponer estrategias o proponer la aplicación del el aprendizaje basado en el ABP, proponer el aprendizaje basado en problemas, proponer el ABP como estrategia madre en la asignatura de, a ver, voy a ver a alguno de ustedes, a ver, en médico, en la asignatura de histología de la carrera de medicina de la Universidad Tantos. ¿Ya? Entonces, ese tema, y el tema nos está diciendo inclusive que está proponiendo el ABP como estrategia madre. Eso significa que eso está saliendo de mi último capítulo, de mi último objetivo específico, que va a proponer el ABP como una estrategia madre. ¿Preguntas? Juan Carlos. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Con relación a lo que estaba exponiendo, el título de mi perfil de tesis en lo que significa la aplicación del aula invertida como estrategia didáctica en criminología de la carrera de Derecho de la FICH. Inicialmente yo le estaba poniendo como propuesta de aplicación del aula invertida como estrategia didáctica en la asignatura de criminología de la carrera de Derecho de la FICH. Este título lo he encontrado, lo he estructurado en función a que este es un método novedoso. Inclusive antes de que comenzara la pandemia, este perfil de tesis estaba orientado precisamente a utilizar o invertir en lo que era el aula tradicional en este aspecto, utilizando el tiempo extracurricular que tenía el estudiante en sus domicilios, ¿no? Ya sea sábado o domingo, obviamente incentivando el interés en la asignatura, más que todo por la preocupación que nació en mí de que muchos procesos penales en la actualidad se están viendo que se están perdiendo o de algún modo están beneficiando a los delincuentes, cuando en realidad este problema radica en que el abogado profesional, no logra desempeñar muy bien sus argumentos al momento de exponer las formas en que han sido cometidos determinados delitos. Entonces, mi propuesta de tesis estaba orientada o está orientada en esa situación, de despertar el interés hacia el estudiante utilizando los medios tecnológicos y la información que se tiene en plataformas digitales para que ellos puedan fortalecer el conocimiento en la asignatura de criminología. Obviamente utilizando lo que es el aula invertida como estrategia didáctica, licenciado. Por eso, bajo esas características, yo le he hecho las observaciones a su perfil.
¿Y has Sí, recibido, has recibido las observaciones? Sí, licenciado, los estaba leyendo, entonces ya estoy de algún modo direccionando a lo que usted hace las sugerencias, ¿no? Sí, no, está bien. Es decir, aula invertida, perfecto, pero está proponiendo la aplicación de la estrategia de aula invertida para la asignatura de criminología de la carrera de Derecho de la FICH. Está perfecto. Gracias, licenciado. Eso era todo. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Continuamos entonces. En relación, seguimos a la elección del tema, tenemos que ver el campo de acción. Es decir, el dónde. ¿Dónde se va a desarrollar la investigación? Es decir, ¿dónde está ubicado ese objeto de investigación? Este objeto de investigación. Luego hay que ver a qué área corresponde. En el caso, por ejemplo, de Juan Carlos, ¿no? El área va a ser el derecho penal, el área de derecho penal dentro de la carrera de derecho, porque está hablando de criminología. El área de investigación está en derecho penal. El tema específico, ¿no? Ahí tiene ya su tema, que va a ser la aula invertida en la asignatura de criminología. Y, en este caso, el tema genérico, un tema genérico, será la carrera de ciencias, la carrera de derecho o de ciencias jurídicas, ¿no? Entonces, tiene que haber, para elegir el tema, tenemos que ver esta relación, ¿no? El dónde, el área y el tema específico. Aquí tenemos el primer trabajo que ustedes tienen que elaborar. Elegir el campo de acción, el área, el tema genérico, el tema específico. Es decir, su trabajo consiste que tienen que presentar mañana esto. Y fundamentalmente esta parte, que es la que nos... el tema específico. ¿De acuerdo? Preguntas. ¿No hay preguntas? Richard. Gracias. Gracias, querido profe. Una pregunta, profe. Usted comentaba que es importante direccionar, digamos, en esta recta final hacia el pregrado de cada uno de los estudiantes de la investigación, ¿no ves? Exacto. Pero bueno, en el caso personal, durante los cursos recibidos, se habla también de pertinencia en temas de, digamos, de investigación, de propuesta, de innovación, para que así sea más consistente todavía la propuesta. Y, o sea, no precisamente, por ejemplo, en el caso mío está orientado hacia un área de la cual no soy experto, pero que tiene pertinencia, digamos, a la facultad integral. O sea, no es una condición, no es un requisito sine qua non, ¿no?
¿Profe? No, usted es licenciado en administración pública, ¿verdad? Pública. Sí, pública. Ya, ¿de qué universidad salió? De la Universidad Autónoma de Puebla, en México, profesor. Ah, ya. Entonces, ¿cuál va a ser, más o menos, cuál es su tema tentativo? Que tiene que estar, porque en este caso la administración pública es una parte de la administración de empresas. Es decir, gran Claro parte que de ahora sus ya. saberes están, es decir, están dentro de la administración de empresas, ¿no? Sí, varias herramientas son compartidas. El tema, en realidad, la propuesta es cualificación del proceso de enseñanza-aprendizaje en la carrera de Ingeniería Agropecuaria de la Facultad Integral del Chaco a través de la implementación de un equipo psicopedagógico. Ese es mi tema, lo he trabajado. Y bueno, pues he visto que es pertinente porque somos de una zona petrolera, pero también agropecuaria. Y la carrera de Ingeniería Agropecuaria es una de las decanas en la Facultad Integral del Chaco, que por cierto ha formado y siempre, y sigue, digamos, ¿no? Aportando, digamos, al desarrollo regional. Y en el área de darle un poquito más de cualificación, ¿cómo se podría decir? De fortalecer también esta carrera, yo me incliné por trabajar en este tema, profesor. Ya, pero en este caso, el tema tiene que ser mucho más específico, está muy amplio, según me lo dice ahora. Tiene que buscar de que el tema sea muchísimo más específico y eso le va a permitir, cuando usted determine su objeto de investigación, poder delimitar hasta dónde quiere llegar con ese objeto de investigación y va a buscar la especificidad, ¿no? Porque por ahí puede resultar demasiado ambicioso el trabajo y el tiempo no le va a dar, ¿no? Porque ahora estamos corriendo contra reloj, no le va a dar el tiempo. Entonces, tal vez hay que, en este caso, sobre ese mismo objeto de investigación, ir un poquito delimitándolo más. Bueno, en realidad, pues ya prácticamente todo este tiempo ya lo he prácticamente terminado. O sea, estamos orientando hacia el binomio docente-estudiante a cualificar el proceso de ciencia-aprendizaje a través de un equipo psicopedagógico que, bueno, ha sido validado también en trabajo de campo y todo eso. Ya. Pero si hay que hacer algún ajuste de repente en el mismo nombre, ¿no? Sí, De la por investigación. eso voy a revisar su trabajo, que ya es la tesis completa, pero sí. Por eso, déjeme ver, porque si habla de psicopedagogía, sí. Entonces usted tiene que tener un buen dominio de lo que es la psicología cognitiva, ¿no ve? Más o menos. Sí, algo, profe, claro que sí. Ya, déjeme que revise, por favor, para darle mayores argumentos y lo voy a llamar personalmente para ver las observaciones, si existen en su trabajo. ¿De acuerdo? Está bien, gracias, profe. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien, me refería a este componente y que muchos autores han llamado niveles, otros han llamado estadios de intervención educativa e investigación, ¿no? Es decir, existen 3 niveles: el macro, el intermedio y el micro. Esto a ustedes les va a servir para establecer claramente dónde quieren trabajar, es decir, cuál va a ser en este caso su objeto de investigación. ¿En qué nivel van a trabajar?
En el nivel macro, que significa grande, en este caso está compuesto por los componentes que nos da el contexto internacional, que también en este, es decir, por eso que todo está relacionado en sí, ¿no? Cualquiera que fuese el tema que ustedes van a trabajar, el objeto que han identificado, el tema y también el contexto, lógicamente que van a recurrir a ese aporte que nos da el contexto internacional, principalmente para la obtención de información. En este caso será información, principalmente la parte teórica, ¿no? Sobre las teorías que existen, teorías que han existido en el ámbito académico, ¿no? Y también en el ámbito del propio, es decir, de este objeto de investigación. Un elemento que es fundamental que cuando ustedes construyan el marco teórico de la tesis, este marco teórico para todos los casos siempre va a tener dos componentes. El primero va a ser todo lo que va a hablar sobre teorías educativas. Y el segundo gran componente de este marco teórico va a ser las teorías que hablen sobre esa parte específica del objeto de investigación. Por ejemplo, si es la carrera, en este caso, la temática de la criminología, entonces en el marco teórico tiene que haber una teoría criminológica. Y tanto la teoría educativa como la teoría criminológica luego tienen que enlazarse. ¿Y cómo vamos a lograr enlazar estos dos grandes componentes? Es justamente estableciendo cómo la mayor parte de nuestras tesis son educativas, en el área educativa. Entonces, seguramente que el compañero que está trabajando la parte del tema de criminología, aquí va a tener que incorporar en la temática del marco teórico de la tesis, va a incorporar una parte que va a ser cómo se enseña, ¿no? O elementos esenciales, es decir, busca establecer cómo se enseña la criminología actualmente. Es decir, ahí va a unir lo que es toda la parte educativa de acá. Es decir, toda la parte educativa que está acá. Y con toda la teoría que versa sobre la criminología como ciencia. Entonces, estos dos componentes, para que no estén sueltos, no estén aislados, una cosa va a hablar la teoría educativa y otra cosa habla la teoría criminológica, las va a unir y va a lograr desarrollar cómo se enseña la criminología. Y el cómo se enseña la criminología cuando describa teóricamente, le va a permitir asimismo la propuesta. Es decir, esta parte teórica va a sustentar la propuesta. ¿Qué estamos haciendo en este caso? Estamos encadenando estos dos componentes, el educativo y el criminológico. Entonces, vemos que están atados, que están así agarrados.
porque hemos dicho que entre un capítulo y otro capítulo tienen que estar enlazados en sí. Entonces, esta parte de cómo se enseña la criminología, está tomando la parte educativa, con qué estrategias se enseña la criminología. Hay estrategias que son de la escuela tradicional, por ejemplo, que es memorística, repetitiva, etc. Entonces, si eso es lo que se está identificando de que se enseña actualmente bajo la escuela tradicional, memorística, repetitiva, verbalista, etc., en este marco teórico educativo tiene que hablar de las corrientes educativas. Y cuando diga cómo se enseña la criminología actualmente a nivel internacional y también a nivel nacional, desde el punto de vista teórico estamos hablando, ¿no? Esto de manera verbalista, etcétera. Se enseña, entonces, ¿y cuál es esa estrategia verbalista? El que vaya a leer la tesis, entonces se irá, si se interesa ese punto, va a irse directamente a ese marco teórico educativo para ver qué es una estrategia, en este caso, de la clase magistral verbalista o la corriente educativa tradicional o bancaria. Todavía se está identificando bajo documentos, etcétera, de que todavía se está enseñando bajo esas características la criminología, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo aquí, estamos enlazando todos nuestros componentes. Es decir, no pueden estar aislados. En este caso, el componente teórico educativo, el componente criminológico, seguramente que otros trabajos van a ver sobre desempeño docente, otros trabajos verán sobre procesos de gestión educativa, etcétera. No pueden estar, es decir, aislados. Tenemos que ver una forma de poder unir estos. Y cuando se trabaja principalmente sobre ese objeto que puede ser, ese objeto de investigación que puede ser una asignatura, se enlaza en base a establecer cómo se enseña esa asignatura. ¿De dónde proviene esa información? Del contexto internacional. Luego tenemos dentro del macro el nacional. Y el nacional significa, en este caso, Bolivia, el Estado, las políticas gubernamentales sobre educación, que son públicas, y la normativa. Es decir, en este caso, hablarán sobre la constitución política del Estado, por lo menos 1 o 2, 3 elementos seguramente, si hay esa parte en el objeto, y también si es que amerita ese objeto de investigación que va a tratar sobre la ley Avelino-Cignani, ¿no? Que en este caso es la ley de educación para el Estado. Entonces, se puede trabajar ese objeto de investigación en un nivel macro. En un nivel intermedio es cuando trabajamos en una institución educativa, sea pública, sea privada. Muchos de los trabajos de ustedes seguramente que van a trabajar en una institución educativa y esa institución educativa va a ser la FICH. U otros podrán trabajar en una unidad educativa. En ese caso, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Ya, se me está... No voy a habilitar la cámara porque se me está... Va a haber problemas. Dígame. O Alberto, dígame. Nada, listen, nada, solo quería decirle que sí se escuchaba. Ah, ya, gracias. Automáticamente se me apagó la cámara. Bueno, entonces decíamos que muchos van a trabajar en ese ámbito, ese objeto de investigación
¿no? En el ámbito va a ser institucional. Y va a ser una universidad, puede ser un instituto tecnológico, etc. Eso puede partir desde hacer un análisis del proyecto educativo de la institución, proponer mejoras en el proyecto educativo. En algunos casos, por ejemplo, dentro de esta parte, de este nivel intermedio, está también los diseños curriculares. Los diseños. Los diseños curriculares, ¿no? Y tal vez hay uno o dos trabajos que están trabajando ustedes, los compañeros, que van a elaborar rediseños curriculares. Entonces, hay que ver también, se va a trabajar en el nivel intermedio, el rediseño curricular de una carrera, pero ¿qué parte de ese rediseño curricular? Porque no nos olvidemos de que el rediseño curricular es un trabajo multidisciplinario y hay que organizar un equipo de trabajo en la realidad, ¿no? Entonces, para una sola persona, que en este caso es el tesista, es muy grande poder elaborar, hacer todo un rediseño curricular de la carrera de Derecho, por ejemplo, de la FIS, o rediseño curricular de la carrera de Ciencias de la Educación de la FIS. Es un trabajo extremadamente grande, no lo van a poder lograr. Entonces, justamente para eso, el objeto de investigación, ¿no?, va a delimitar qué parte del diseño curricular se va a trabajar, con la denominación de rediseño curricular. Podrá ser el perfil profesional. Si se va a trabajar el perfil profesional y el plan de estudios, ¿ya?, es una parte del rediseño curricular. Solamente se va a trabajar esta parte. Entonces, mi objeto de investigación va a ser reformular el perfil profesional y el plan de estudios. Para que yo pueda reformular, en este caso, el perfil profesional, tengo que hacer casi es muy parecida a una investigación de mercados, porque tengo que ir a indagar al mercado laboral. ¿Qué tipo de profesionales pide el mercado laboral? Entonces tendrá que levantar encuestas a empresarios, a empresas públicas, a empresas privadas, es decir, ¿dónde son contratados, ¿no?, dependiendo de la carrera, del rediseño curricular de la carrera que se quiera hacer? ¿Dónde son contratados? ¿Quién los contrata? Y luego tendré que ver si estoy delimitando que voy a trabajar el plan de estudios. El plan de estudios es solamente una relación que establece el nombre de la asignatura, la carga horaria, serían horas teóricas, horas prácticas y el prerequisito. Esta es la carga horaria. Entonces, aquí él está, por ejemplo, por ahí tal vez si va a cambiar, va a modificar el perfil profesional y quiere ahora abogados que tengan una base sólida en argumentación jurídica, por ejemplo. Entonces, su propuesta va a ser que está de incorporar 2 asignaturas en el diseño curricular de la carrera de Derecho en base al resultado del mercado laboral, del perfil profesional. Entonces, él listará aquí todas las asignaturas que tiene y aquí con rojito pondrá las asignaturas que quiere incorporar. 1, 2 nuevas asignaturas. Y aquí no va a elaborar un plan de la asignatura, no va a elaborar el plan global. Solamente va a ser, ese plan global va a ser eminentemente enunciativo. El plan global debe tener estas estrategias, estos contenidos temáticos, y más fundamentalmente a los contenidos temáticos y a las estrategias, ¿no? Porque él está trabajando el perfil profesional y el nuevo plan de estudios.
Por eso es fundamental tener que, repetimos, tener que delimitar el objeto de investigación. Tiene que estar muy bien delimitado para que uno no se pierda. Luego, en el sector, en este caso, micro, en el componente micro tenemos el aula. Muchos trabajos de tesis se pueden trabajar en el aula. En este caso será un micro diseño curricular de aula, que es también llamado plan global. Muchos pueden proponer elaborar un plan global, propuesta de elaboración del plan global de la asignatura de, a ver, veremos. De un contador público, por ejemplo. Rediseño, como decíamos, plan global, propuesta de un plan global de la asignatura de contabilidad intermedia bajo el enfoque por competencias para la carrera de contaduría pública de tal universidad. Entonces, él está trabajando en el nivel micro, en el plan global. O en algunos casos también se puede ser mucho más específico y se puede trabajar un plan de clase. Pero para el caso de tesis de maestría, entonces el plan de clase es muy simple. Es decir, simple en el sentido de que es muy básico, ¿no? Generalmente esta intervención en el objeto de investigación generalmente está determinada para el pregrado, ¿no? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Me escuchan? Yo, profesor. Adelante. Ahorita. Dígame, Tatiana. Justamente mencionando usted del tema de elaborar un plan, yo había pensado en elaborar un plan global o un plan para la práctica educativa en toda esa es mi idea, ¿no? O sea, ese es mi tema. Elaborar un plan para el área para las horas prácticas en las asignaturas de la carrera de Ciencias de la Educación. Pero perdón, es muy grande. Su objeto tiene que ir delimitando. Es decir... Tendría que tomar alguna asignatura. Claro. Especialmente, especificar a una asignatura. O en este caso, usted lo que quiere trabajar son prácticas, ¿sí? Es la práctica. Lo que ocurre es lo siguiente. Todas las asignaturas de la carrera ya se ha hecho un rediseño y todas las carreras, las materias tienen bastantes horas prácticas, desde las de abajo, desde el primer semestre hasta el 10º. O sea, tienen todas horas prácticas. Pero las que en realidad se puede observar la práctica es a partir del 7º semestre. ¿Ya? Ellas tienen taller, entonces son materias de taller. Entonces es así, se puede observar las prácticas. Pero ¿en qué situación quedan las horas prácticas de todas las materias desde primero? No hay una, ¿cómo le podría decir? No podemos nosotros ver o no podemos hacer percibir la práctica en esas materias. Ya. Perdón, Tatiana, ¿usted es licenciada en Pedagogía o en Ciencias de la Educación? En Pedagogía. ¿De qué universidad? De la San Francisco Javier de Chuquisaca. Sí, ella tiene que hacer propiamente de Pedagogía. Usted es docente de la FISH, ¿verdad? Sí. En la carrera de Ciencias de la Educación. Así es. Ya. Ahora, aquí tengo una duda. ¿Hay un nuevo rediseño curricular de la carrera? Sí. ¿Bajo el enfoque por competencias? Sí. Ya. Está solucionado su problema, entonces.
Lo que usted va a hacer, va a elaborar propuesta de elaboración de un proyecto formativo bajo el enfoque por competencias. Tome datos, yo me olvido muy rápido. Propuesta del enfoque formativo. No. Propuesta de elaboración. De elaboración. De un proyecto formativo. Ya. Bajo el enfoque por competencias. Ya. De puesta o ya ve usted el término que le pone para incorporar las la parte práctica de las principales asignaturas del plan de estudios. Entonces, ya. En ese caso, Tatiana, pero me tiene que hacer recuerdo porque mi cabeza está perdida, ¿de acuerdo? Sí, está bien. Le voy a mandar el último libro que traje de México, que es digital. Es uno de los últimos libros que ha sacado Tobón. ¿Ha escuchado hablar de él, no? Sergio Tobón. Sí, de Sergio Tobón. Entonces, Sergio Tobón tiene un libro sobre elaboración de rediseños curriculares. Y él habla o describe en qué consisten y cómo se deben incorporar en los rediseños curriculares los proyectos formativos. Ya. Entonces usted va a tener todas las luces, ¿no? De cómo, porque inclusive nos da en el último capítulo de este libro, que en el fondo pasa a ser casi una guía, nos dice qué elementos deben componer los proyectos formativos. Y usted va a elaborar un proyecto formativo, en este caso la temática va a ser las prácticas. Prácticas. ¿Listo? ¿No? Entonces, como ya hay el rediseño curricular bajo el enfoque por competencias, solamente va a ser incorporar a ese diseño, a ese rediseño curricular, los proyectos formativos. Ya. Ya, entonces, por favor, Tatiana, me va a pasar a mi correo el rediseño curricular de la carrera para ver, dígame, usted ha llevado, cuando estudió el pregrado, ha llevado la temática de transversalización del diseño curricular. Sí. Ya. Más o menos bajo esa lógica, se debe trabajar los proyectos formativos. Ya. ¿Ya? Porque Tobón, y tienes razón, porque yo he hablado mucho con Tobón en México, ¿no? Y él tiene razón cuando también dice, yo no puedo dar todos los saberes, ¿no? Y en este caso, es decir, el know-how, ¿no? Por eso que en este último libro tampoco nos dice exactamente cómo deben estar trabajados, es decir, con estos proyectos formativos. Es decir, no nos da una receta, porque la receta se la guarda él, porque él hace muchas consultorías a nivel latinoamericano, ¿no? Y él me decía, es que yo tengo que también guardarme, yo en mis libros difundo todas las experiencias de más de 20 años, porque no es tampoco muy viejo Sergio Tobón, ¿no? Entonces, me dice, yo no puedo difundir, yo difundo todas las experiencias que tengo, pero hay partes que tengo que, y eso es lógico, ¿no? Que tiene que guardárselas, ¿no? Entonces, pero si yo le voy a pasar el libro, me tiene que hacer recuerdo dentro de unos 3 o 4 días que se lo voy a pasar este libro sobre rediseños curriculares, que es digital. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Está bien. Entonces, y usted me va a mandar el rediseño para ver si se va a utilizar la estrategia, se va a utilizar la transversalización del diseño curricular o esos proyectos formativos, cómo van a entrar en ese
en ese rediseño curricular para que no haya, es decir, ausentismo, ¿no? Es decir, no exista, tiene que haber compatibilidad entre el rediseño curricular y el proyecto formativo que usted va a proponer, porque todo rediseño curricular bajo el enfoque por competencias, de acuerdo a Tobón, debe elaborarse y debe tener muchos proyectos formativos que en el fondo son también ejes temáticos, ¿no? En base a ejes temáticos, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. De todas maneras, me estoy anotando aquí que tengo que mandar el libro. Ya, yo le llamo el domingo. El domingo tenemos clases. Ah, ahí le hago recuerdo entonces. Ahí me haces recuerdo, por favor. Gracias. Ya. Muy bien, ¿alguna pregunta? Noemi. Buenos días, licenciado. Buenos días a todos. Buenas Va a noches. disculpar. Ay, perdón, buenas noches. Va a disculpar. Una consulta. En el caso mío, mi tema, el cual estoy viendo, educación contextualizada para fortalecer la identidad cultural de estudiantes del segundo de primaria de la Unidad Educativa Urundayti, proponiendo la elaboración de un texto acorde al contexto. En ese, viendo los niveles, el mío sería micro, ¿no? Claro, usted es micro, nivel micro, porque va a trabajar el aula. Y ya he preguntado en la FICH, en el posgrado, no hay problema, ustedes pueden trabajar en unidades educativas. Ya, licenciado, muchas gracias. ¿Alguna duda más, Noemí? Eso sería por mi parte. No es no es rediseño ni nada de eso, ¿no es cierto? Es solamente la elaboración del texto y aplicarlo a mi persona en el curso que estoy mencionando, ¿no es cierto? Claro, porque no nos olvidemos de que en este caso hay diseños curriculares aquí en el nivel macro. ¿No ve? Aquí tenemos nosotros. No nos olvidemos que el Estado, en este caso el Ministerio de Educación, ha estandarizado los diseños curriculares para la educación escolarizada. Sí. Para colegios públicos, privados, es el mismo diseño curricular para cada una de los cursos y de las asignaturas. Entonces, lo que usted va a trabajar solamente va a ser micro en el aula con ese en este caso va a ser con ese su texto. Y va a ser un texto base, ¿no? Sí, exacto, un texto base, el cual tiene todos los temas que nos propone el currículum base, como también el currículum regionalizado, y hace mención más a lo que es la región guaraní, ¿no? Ya que es nuestra región de aquí de Camiri, Claro. de la comunidad a la cual en la cual voy a trabajar. Por eso, ahora su marco teórico va a tener que hablar lógicamente de lo que es el diseño curricular, en este caso, qué componentes tiene el diseño curricular, todo eso, siempre de lo general a lo específico, para luego ver, en este caso también te va a tener que describir lo que es el currículum regionalizado del Ministerio de Educación, de acuerdo a la Avelino Simeone, etcétera, para ya en el marco teórico aterrizar en lo que es un texto base, características de los textos bases, teóricamente, ¿no? ¿Qué deben contener un texto base? ¿Cómo se determina, en este caso, el contexto o el medio ambiente o el contexto para el texto base, etcétera, ¿no? Ya, licenciado, están bien. Perfecto, vamos a hacer entonces 20 minutos de receso. ¿De acuerdo? Muchas gracias. ¿De acuerdo? Gracias. Dale, profe. Está bien. Está bien. Está bien. Gracias, docente. Perfecto. Gracias, estimados. Volviendo, podemos seguir con las dudas. Sí, seguimos con las dudas. Muy bien, gracias. Gracias.